Gloria a Dios. Los ministerios del Monte Sion Celestial presentan a continuación el tema el bautismo en agua. Para ello le voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Mateo, en su capítulo 3. Vamos a ver los versos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta acá dejaremos la lectura bíblica. Vamos a hablar un poco acerca del bautismo en agua. Sucede de que cuando se habla del bautismo en agua, hay varios que le dan cierta interpretación. Como nosotros conocemos y hemos dicho que muchas veces la iglesia evangélica, como nosotros le conocemos, a lo que la iglesia católica le llama la iglesia protestante, trae muchas veces arrastrando doctrina de la iglesia católica. Como hemos dicho en alguna ocasión, el propósito nuestro, y no solo nuestro, sino que el propósito del Señor es limpiar a la iglesia de Jesucristo en estos últimos días de toda doctrina humana, por decirlo así, que se trae. Pues como yo les he contado anteriormente, el Señor en una ocasión me dijo: proclama. Y yo le dije que tengo que proclamar, y Él me dice: proclama. Ha caído la gran Babilonia, que se ha convertido en nido y habitación de demonios. Y este era el mensaje del Espíritu: salid de ella, pueblo mío, para que no tengáis parte de sus plagas. Entonces, de alguna manera, toda esta serie de doctrina que viene después
es para sacar al pueblo de Dios de esta denominación. Pues aunque no estemos dentro de esa organización religiosa, de alguna manera la iglesia evangélica o protestante, como se le conoce, aún trae doctrina de esta denominación. Entonces, como decíamos, el propósito del Señor es que se deje atrás todo esto y se camine por la verdad. Partiendo de acá, vamos a ver primeramente que el bautismo en agua no es ningún sacramento. Pues una vez el Espíritu me enseñaba de que la iglesia evangélica, o la que se dice Iglesia de Cristo, aún trae arrastrando los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Romana. Y por ende, muchos líderes consideran que el bautismo en agua es un sacramento. Nosotros, a través de la página, hemos tratado de llevar el Evangelio como lo luce nuestro eslogan, que predicamos el Evangelio tal como lo hemos visto y oído cerca del Señor. Y nuestro enfoque se basa en esto. Entonces, hemos dicho previamente que el bautismo de ninguna manera es un sacramento. Pues si esto fuera así, como decía el apóstol O'Donnell Ríos Paredes, al nosotros decir esto, quiero que entiendan y comprendan que no estamos diciendo que no se debe de bautizar o no se debe no bautizar, pues no es necesario. Pues alguno ha pensado eso, que si nosotros decimos eso, entonces estamos anulando el bautismo en agua. Pero como decía el apóstol O'Donnell Ríos Paredes, si alguno se atreve a no bautizarse, yo de ninguna manera lo haría. Pues como les he contado en unas ocasiones, yo me bauticé por la gracia del Señor a los 13 años de edad y nadie me obligó, nadie me dijo que tenía que hacerlo o me obligó a hacerlo. Pues recuerdo el día que yo me bauticé, mi pastor decía, previo al bautismo, él nos dijo: si alguno está acá porque sus padres lo obligaron o de alguna manera ejercieron presión sobre ustedes, pues yo los liberto en el Señor. Tiene que ser un sentir de cada individuo, un deseo de cumplir así con el bautismo. Él decía esto, puede irse para su casa, no habrá ningún problema. Si no se bautiza hoy, pues puede pensarlo bien y luego en la iglesia hacemos siempre bautismos y para la otra puede bautizarse. Pero yo iba decidido a cumplir esto. Yo anhelaba de todo corazón bautizarme. Entonces yo, con todo el gozo puesto en mi corazón, lo hice y puedo decir libremente ahora de que nadie me obligó a hacerlo. ¿Qué razón tenía mi pastor? Aunque yo no entendía en ese entonces esto, pero ahora yo comprendo del por qué él nos dijo esto previo
a bautizo. Y entonces, como yo le decía y le recordaba las palabras del apóstol Otoniel Ríos Paredes, que si alguno se atreve a no bautizarse, es él, pero nosotros no nos atreveríamos a no hacerlo. Entonces, ¿para qué todo esto? O sea, ¿por qué nosotros introducimos de esta manera este tema? ¿Por qué nosotros decimos de que el bautismo no es un sacramento? Pues sucede que la Iglesia Católica Romana cree que el bautismo en agua es un sacramento, y cualquiera puede saber que ella tiene 7 sacramentos, y según dice de que cumpliendo con los 7 sacramentos, pues la salvación ya la tiene asegurada. Y de esa cuenta existen muchas iglesias evangélicas que de alguna manera traen arrastrando esta doctrina y piensan de que el bautismo en agua es un sacramento. De esa cuenta ellos creen que una vez que se han bautizado, ellos por ende ya tienen garantizada la salvación. Pues, como decía, vuelvo a recordar las palabras del apóstol Otoniel Ríos Paredes. Él decía de que el bautizarme no es una forma de pagar así al Señor algo, pues eso es lo que cree esta institución, y hay muchos que traen esta doctrina aún en ellos, y así lo anuncian y lo predican, así enseñan a sus feligreses, pensando que las escrituras dicen esto. Y entonces consideremos, ¿por qué leímos Mateo 3, 13 al 17? Aquí podemos, en la lectura, si apreciamos que el Señor tuvo que descender al agua y sumergirse en él. Ahora, si realmente el bautismo fuera para pagar pecados o para limpiar pecados, ¿alguien puede redarguir al Señor de algún pecado? ¿Alguien puede acusar al Señor Jesucristo de que Él tenía pecado, por eso descendió al bautismo en aguas a sumergirse? De ninguna manera alguien puede acusarlo, pues Él era santo al 100%. Entonces no podemos nosotros pensar que el bautismo es un sacramento o algo con que debemos pagar al Señor. Pero si aquel que no conocía el pecado, que no hizo pecado, que no hubo mentira en sus labios, tuvo que descender al agua y bautizarse para cumplir así con esto, él decía a Juan, deja, pues así es necesario que sea. Entonces, si el Señor cumplió con esto, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a esto? Y esto lo decimos previamente para que nadie diga que nosotros dijimos que no se deben de bautizar, o que de ninguna manera deben de bautizarse. Antes bien, cada uno, todo aquel que cree en el Señor, nosotros en nuestros principios doctrinales hemos dicho que el primer fruto de la fe de todo creyente es el bautismo en el Espíritu Santo. Y esto está sustentado en la Biblia. Si leemos Hechos 16, el capítulo 16 de aquel carcelero,
que se iba a quitar la vida cuando oyó el Evangelio, él, una vez que creyó en el Señor, se hizo bautizar inmediatamente. Y si nosotros apreciamos en la Escritura, era aún bien de noche, eran entre la 1, 2, 3 de la mañana. Yo pienso que en nuestros días ninguno se ha bautizado a esa hora. Sin embargo, él lo hizo. Entonces podemos ver que todo creyente genuino va a tener el deseo en su corazón de bautizarse inmediatamente después de haber creído en el Señor. Pero hay personas dentro de nuestras congregaciones que asisten regularmente a nuestras asambleas, llevan como 2 o 3 años asistiendo a una iglesia, pero cuando le preguntan, ¿tú ya te bautizaste?, ellos contestan que no, que luego lo van a hacer, que lo deben de pensar por algún tiempo más, que no están convencidos. O luego yo tuve la oportunidad de conversar con alguien y me dijo de que yo le decía, ¿y qué tú hicieras de que hoy viniera la muerte por ti? Quiera Dios que no, pero uno sabe que en cualquier momento uno puede dejar de existir. Y él me dijo, si el ladrón en la cruz fue perdonado y no se bautizó, yo también puedo ser salvo si no estoy bautizado. Lo que no entienden es que el ladrón estaba en cierta condición que aunque él lo hubiese anhelado de todo corazón, él de ninguna manera podía cumplir con esto, pues estaba en una cruz. Ni modo de decirle al centurión romano, a los soldados romanos, bájenme de acá, voy y me bautizo y luego me vuelven a poner en esta cruz. Pero nosotros tenemos todo el tiempo de nuestra vida, estamos libres, nada ni nadie nos ata. Entonces, ¿por qué no queremos cumplir con esto? ¿Por qué no queremos bautizarnos inmediatamente como el carcelero? Tenemos también la historia del eunuco y Felipe, que él caminaba por el desierto y leía en el libro de Isaías como cordero fue llevado al matadero, y allí enmudeció y no abrió su boca. Y luego el Espíritu le dice a Felipe, acércate a este. Y él se acercó y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me explique? Y comienza Felipe a explicarle la palabra de Dios desde allí hasta llegar al bautismo. Y luego el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si tú quieres, puedes. Entonces, como vemos, el fruto de todo creyente genuino es inmediatamente el bautismo. Aunque en nuestros días, como decíamos previamente a esto, lamentablemente traemos arrastrando una doctrina de una institución clásica que, aunque no querramos mencionar el nombre de esta institución, tenemos que hacerlo porque el Señor me ha dicho de que debo de alguna manera hablar a cada uno en su idioma para que entienda. Este es el mensaje de los tiempos finales, como yo le decía. Yo vengo acá a hablar por impulso del Señor.
Yo sé que puedo sufrir alguna represalia, pero como dijo el Señor, no temáis a quien pueda matar solo vuestro cuerpo, sino temed más bien a aquel que no solamente puede matar vuestro cuerpo, sino que puede echar al infierno a vuestro cuerpo y vuestra alma. Entonces debemos de servir al Señor y de temerle a Él y no a los hombres. El salmista decía: Jehová es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Entonces, por eso nosotros estamos acá, delante de Dios y delante de ustedes, trasladando el mensaje que el Señor nos ha dado y nos ha dicho que debemos guardar y cuidar esta palabra, de llevar este evangelio a toda criatura antes de que llegue el tiempo del fin. Pues el fin está cerca. La venida del Señor está próxima y el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Por eso el Señor ha levantado ministros y seguirá levantando ministros. Por eso Él decía que si los humanos callan, las piedras hablarán. El Señor levantará ministros de donde nosotros no pensamos que lo levantará. Él tiene preparado a personas que nos estarán allí. Incluso en la tribulación habrán dos testigos, dos olivos que estarán atormentándonos con la palabra del Señor. Pues el Señor ha dicho que advirtamos antes de tiempo y fuera de tiempo. Así es como se manifiesta el amor del Señor y se hace patente su misericordia para con el ser humano, de modo que haga eco la palabra que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera llevamos el mensaje del Señor. Y entonces decíamos que el bautismo en agua no es un sacramento. No todo aquel que cumple con él será salvo, porque se piensa de que una vez que se cumplan con los 7 sacramentos, uno ya tiene garantizada la salvación. Pues es un requisito. Y como les decía yo y les recordaba las palabras del apóstol Otoniel Ríos Paredes, el bautismo, cuando cumplimos con el bautismo, no es para pagar al Señor algo como muchos creen, sino que debemos cumplir con el bautismo porque así es necesario que se haga. Y entonces me voy a permitir avanzar con este punto. Pues decíamos de que el bautismo en agua no es un sacramento, y que la iglesia evangélica o protestante aún sigue practicando el bautismo en agua como un sacramento, doctrina que trae arrastrando de la Iglesia Católica Romana. Como dijimos en otra ocasión, precisamente, ¿cuánta razón tiene cuando ella se llama madre, la Iglesia Madre? Pues tiene mucha razón. Y eso no me lo inventé yo, no lo estoy inventando, sino que ella misma se hace llamar así. Entonces,
el bautismo no es un sacramento, pues es el convencimiento del creyente para cumplir así con el bautismo. Es la aspiración de todo creyente para alcanzar una conciencia tranquila. Esto lo vemos en 1 Pedro 3:21. Leemos la versión LPLA. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. La JBS dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Y a qué agua representaba? El agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Versión Dios habla hoy. En la NBLA dice: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. La NBB dice: y esa agua representa el bautismo que ahora a ustedes también los salva. El bautismo no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para comprometernos con Dios a tener una buena conciencia. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Si nosotros analizamos en las diferentes versiones que se han hecho de la Biblia, vamos a notar que siempre se hace énfasis en que lo que nos salva es la resurrección de Jesús. Es la muerte del Señor la que nos salva. Ahorita precisamente podemos notar de que cualquiera puede bautizarse, pero cuando nosotros no nos bautizamos de todo corazón, decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, es un pecador mojado nada más. El que se bautiza sin tener conciencia de lo que se hace es un pecador mojado, pues no sabe lo que se hace. Al final de cuentas, quien aprueba cada bautismo del creyente es el Señor. Pues yo puedo engañar a mi ministro, puedo llegar a bautizarme en agua por X razón, por mis propios intereses. Puedo hacerlo por cualquier interés mezquino que yo tenga, pensando que voy a engañar al Señor. Como decíamos, cualquiera puede bautizarse, incluso cualquiera puede bautizar. El bautismo lo puede hacer desde un hombre hasta una mujer, en un río, en una piscina, en una poza, en una palangana de agua, como quieran hacerlo, cualquiera lo puede hacer, pero existe un segundo bautismo, y ese no cualquiera lo tiene, pues el bautismo en agua es la aprobación de Dios, que el creyente que descendió al agua, su conversión es genuina. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos 2, 38 y 39. Dice la palabra:
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, esto es lo que nosotros le decíamos. Cualquiera puede bautizarse, cualquiera puede bautizar, pero lo que no puede darte es el Espíritu Santo. Porque precisamente eso leíamos nosotros. El Señor descendió a las aguas, fue bautizado por Juan en agua, él fue el ministro que ejecutó el bautismo en agua, pero tuvo la aprobación de Dios. Dice que los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como de paloma. Y esto precisamente dice Hechos 2, 38, 39. Arrepiéntanse de sus pecados, cada uno de ustedes, y recibirán, y bautícese, y recibirán el don del Espíritu Santo. Primeramente, uno debe de arrepentirse de todo corazón, luego descender a las aguas, resucitar para Cristo, y luego uno tendrá la aprobación del Señor. Pues existe una corriente teológica en nuestro medio que dice de que cuando uno se bautiza en agua, uno recibe también de una vez, sin manifestación, el bautismo en el Espíritu Santo. Y esta es una gran organización religiosa que ha arrastrado a muchos en pos de esta doctrina, pensando de que ya tienen el Espíritu Santo sin ninguna manifestación, sin presenciar nada, sin sentir nada. Pero como podemos ver dentro de la Escritura, cuando el Señor descendió a las aguas, inmediatamente Él tuvo la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros consideramos al Señor, la persona de Jesucristo, ¿quién era? Uno podría decir, el Señor no tenía necesidad del bautismo en el Espíritu Santo, pues Él era santo, Él era Hijo de Dios, por ende ya tenía el Espíritu dentro de Él. Pero como podemos ver, fue necesario, o sea, descendió el Espíritu Santo sobre Él también. Y entonces el contexto bíblico de esto lo podemos hallar en Hechos 2, 38, 39, donde se dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si cortamos la Escritura acá, podemos acuñar cabalmente la doctrina que anteriormente describimos, aquella que se dice que de una vez se recibe al Espíritu Santo cuando uno se bautiza en agua. Pero ellos dicen de que la manifestación del Espíritu Santo que vemos allá en el aposento alto, que se manifestó como lengua de fuego sobre los que estaban en el aposento, ellos dicen que fue porque por primera vez venía el Espíritu de Dios sobre esta tierra, por eso se manifestó así, pero que en nuestros días ya no se manifiesta de esa manera, pues dicen de que ya no es necesario. Pero si nosotros notamos el verso 39 de Hechos 2, dice la palabra: porque para vosotros es la promesa, o sea, para los que estaban oyendo en esa asamblea, y para sus hijos, para los que vienen después, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí encierra a toda la iglesia de Jesucristo,
aquí encierra a todas las generaciones. Y cuando hablamos de generaciones, sea el año 100 después de Cristo, el año 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, hasta que el Señor venga por su iglesia. Hasta entonces, todo creyente es necesario que reciba la aprobación de Dios, porque el bautismo en el Espíritu Santo no es más que la aprobación del Señor. Como te decíamos, cualquier ministro te puede bautizar, a cualquier ministro puedes engañar que sí realmente crees en Dios, pero a Dios no lo puedes engañar. ¿Por qué será que no has recibido al Espíritu Santo? ¿Por qué será que llevas 10, 15, 20 años de haberte bautizado y no conoces al Espíritu Santo? No sabes qué es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué será eso? Porque no tienes la aprobación del Señor. Dice la Biblia que el sello de todo creyente, las arras de la iglesia, es el Espíritu Santo. Aquel que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo no tiene el sello de garantía, no tiene el sello del Espíritu, no tiene el sello de iglesia del Señor. Entonces no dejemos que nos priven de esto. No permitamos que alguien nos lleve al error, a la mentira, y nos enseñen de que ya no hay más Espíritu Santo. Pues la Escritura muestra claramente lo que le venimos diciendo. Juan decía: yo a la verdad os bautizo en agua, pero hay uno que viene tras de mí, que es más poderoso que yo, y él os bautizará con fuego del Espíritu de Dios. Entonces, toda la iglesia del Señor está bautizada con el Espíritu Santo. Y no es la manifestación que nosotros podemos ver, porque ahorita en nuestros tiempos hay tal apostasía que somos tan cínicos, tan capaces de inventar manifestaciones del Espíritu. Pues yo he oído a personas, a líderes religiosos, que o reciben la administración de otro espíritu que no es del Señor, o realmente montan un show o fingen la manifestación del Espíritu. Pues podemos ver a muchas personas cayendo, revolcándose en el piso, supuestamente que por el Espíritu de Dios. Hay personas también hablando en lenguas, cosas que no son del Señor. No digo de que no se debe de hablar en lenguas. Ojo, vamos a hablar otro día acerca de ese tema. No nos queremos salir del tema porque no nos gusta hacer un guacamole de la palabra de Dios, sino si hablamos de la oración, hablaremos de la oración. Si hablamos de la alabanza, hablaremos de la alabanza. Y si hablamos del ayuno, hablaremos del ayuno en su tiempo. Pues así es como el Señor nos ha enseñado. Pero como les decía yo, nadie me vaya a malinterpretar a decir de que yo ando diciendo de que la iglesia del Señor no debe de hablar en lenguas. Antes bien, hablar en lenguas también es una manifestación del Espíritu. Pero cuando las lenguas o la manifestación es genuina. Yo decía de que hay personas de que montan un show y que supuestamente están hablando en lengua solo para impresionar a sus oyentes, solo para impresionar a los que los oyen, a los que los ven. Solo para eso montan el show. Pero yo, como les decía, yo estoy acá no por dinero. Yo estoy acá no porque me sobre tiempo, sino yo estoy acá diciendo esto porque yo creo que
Si yo creo en el Señor y si yo le sigo, es para mi salvación. Y de ninguna manera yo pienso poner en riesgo mi salvación. Por eso el lema principal de nuestros ministerios es las sendas antiguas por las sendas antiguas. Porque la invitación del Espíritu es: paraos en los caminos y mirad y ved cuál sea la senda antigua y caminad por ella. Pues ese es el mensaje del Espíritu. Esa es la invitación del Señor a detenernos en los caminos, porque ahorita hay demasiados caminos. ¿Cuáles son los caminos? Son las diferentes corrientes teológicas, diferentes doctrinas que hay en nuestro medio. Satanás sabe que es el último tiempo y ha sacado variedad de doctrinas. Como decía el Señor en Mateo 24, si es posible, engañará a los escogidos o elegidos. Pues ese es el propósito del caballo blanco. Ese es el propósito de aquel ser que salió con un arco sin flechas. Salió venciendo y para vencer. En nuestro tiempo se ha desatado tal apostasía que nos es imposible conocer o entender o comprender cuál es el verdadero evangelio. Necesitamos del Señor, necesitamos aferrarnos cada día a Él, pues vivimos tiempos peligrosos, tiempos en que debemos de acercarnos más al Señor, pues han salido por el mundo variedad de líderes engañándonos, trayéndonos doctrinas contrarias a las Escrituras, y el propósito de Satanás es llevarnos a perdición. Ese es el propósito principal de él. Pero nosotros, dice el libro de Santiago, que debemos de resistir al diablo y él huirá al Señor. Pero debemos de someternos a Dios y Él se someterá a nosotros. Debemos de acercarnos a Él para poder estar llenos de Él y resistir a Satanás, poder discernir entre el verdadero evangelio y las mentiras de Satanás, pues nos han traído ríos de doctrinas para arrastrarnos, para que nos perdamos. Pero no debemos de permitir esto, como le decía. Decía el apóstol Judas, porque tenía deseo de escribiros acerca de nuestra común fe, que contentáis ardientemente por vuestra santísima fe. Esta es la fe, una vez dado a los apóstoles de Jesucristo. Ellos nos dejaron en la Escritura asentada toda la verdad, y nosotros debemos de aferrarnos a ella. Debemos de leer nuestra Biblia constantemente. No debemos de creer a lo que nos dicen sin antes constatar en las Escrituras que es verdad lo que se nos predica. Pues muchas veces nosotros nos dejamos llevar porque somos perezosos por no leer las Escrituras. Hoy en día yo pienso de que ya no hay muchos analfabetas, y si alguien hubiera de que no puede leer la palabra de Dios, yo recomiendo de que cuando se esté leyendo la palabra de Dios se preste atención a la palabra, no tanto al comentario, porque es el comentario la que nos trae la doctrina del error, porque no todos son ministros de Cristo. Por eso yo les decía, cualquiera te puede bautizar, cualquiera se puede bautizar, pero no cualquiera te puede dar al Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es la promesa del Padre, así dijo el Señor.
El Espíritu Santo es la aprobación de Dios. Es cual si el Señor dijera una vez que te bautizas en agua, Él dijera, aprobado, y te da de su Espíritu. Pero cuando tú te bautizas y no tienes ninguna manifestación del Espíritu Santo, el Señor no te ha aprobado. Y no porque el Señor fuera malo o porque el Señor no se complaciera de ti. Simplemente lo que no se complace el Señor es de tu engaño, es de tu traición, es de lo que tú finges. Tú puedes fingir de que crees en el Señor y bautizarte. Te puede bautizar cualquier ministro, pero el Señor no lo va a aprobar porque fingidamente lo estás haciendo. Como te decía, yo puedo engañar al ministro, pero lo que no puedo es engañar al Señor. La Escritura dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, cosechará la condenación eterna. Y si siembra para el Espíritu, cosechará la vida eterna. Entonces, cuando nosotros vamos hacia el bautismo, nosotros debemos de saber y entender antes que no podemos burlarnos del Señor. Tenemos que saber por qué y para qué nos bautizamos. No es como se nos ha enseñado de que es un sacramento, que una vez que me caso, me confirmo, me bautizo, me comulgo, participo de la Eucaristía, yo ya soy salvo. Tiene sus sinónimos esto dentro de la iglesia evangélica. Por ejemplo, la Eucaristía es la Santa Cena que nosotros le llamamos. La confirmación es lo que nosotros llamamos aceptar a Cristo. Y el bautismo es el bautismo, desde luego. Por eso yo les decía de que la iglesia evangélica aún trae arrastrando los 7 sacramentos. Y esto no debe de ser así. Todavía llevar sobre sí esta doctrina de esta institución. La invitación del Espíritu es: salid de ella, pueblo mío, para que no tengáis parte de sus plagas. Y otra vez el Espíritu dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Sed santos, porque yo soy santo. No sé si entiendan la extensión de la palabra santo. La palabra santo en hebreo es kadosh. Y santo significa aparte. Aparte. Tiene que ser una doctrina diferente, una doctrina aparte, lo que nosotros o la que nosotros llevamos, la Iglesia de Cristo. Tiene que ser muy diferente a la doctrina que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Por eso es que a veces nacen las contenciones, nacen los debates, de que se dice de que no se ajusta a la palabra, cuando realmente lo que no se ajusta es a la doctrina de la institución que ya conocemos, o a la doctrina que nosotros estamos acostumbrados a oír. No que este evangelio no se acoplara a las escrituras, sino lo que no se acopla, o donde no se acopla, es a la doctrina que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Pues es lo mismo que sucedió con el pueblo judío cuando el Señor vino a esta tierra a predicarles en persona. Él, cuando les hablaba del evangelio, Él les hablaba de la ley de Moisés, pero ellos oían de que era un evangelio contrario,
era una doctrina contraria. Por eso lo acusaron de impostor, de blasfemo, porque ellos decían de que era un blasfemo, de que violaba la ley de Moisés. Pero él no violó la ley de Moisés. Antes, él vino a cumplir la ley de Moisés. Lo que no cumplió fue los mandamientos de hombres. Lo que no hizo, lo que no llevó, fue la doctrina de los fariseos y saduceos. Fue la doctrina religiosa de esa época. Y de esta manera nosotros también no podemos, no debemos llevar la doctrina tradicional de nuestra época. Por eso tal vez este evangelio suena diferente. Muchos dirán de que no se acopla, no se adapta a las escrituras. A las escrituras se adapta. Lo que no se adapta es a la doctrina que estamos acostumbrados a escuchar comúnmente. A eso es lo que no se adapta. Entonces, decíamos de que el bautismo no es un sacramento y que todo creyente debe cumplir con el bautismo. Y ahora dirás, bueno, si el bautismo es simbólico, nosotros no hemos dicho de que el bautismo sea simbólico, pues podrían decir es simbólico. ¿Por qué? Porque se representa la muerte y la resurrección del Señor. Entonces es simbólico. Yo quiero que sepas de que esto va más allá de ser un simbolismo. Dirás, si el bautismo no me salva, ¿para qué me bautizo? ¿Qué necesidad tengo de cumplir con el bautismo, si no me salva? Óigase bien. Dice la Biblia en Marcos 16, 15, 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, óigase bien, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no, será condenado. Óigase bien, el que creyere y fuere bautizado. Por eso les decíamos de que el creyente genuino inmediatamente se hace bautizar. El fruto de todo creyente genuino es el bautismo en agua. Y luego del bautismo en agua viene la aprobación del Señor con el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es un creyente genuino y alguien de que tiene garantizada la salvación si permanece dentro o en la doctrina del Señor. Pues dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Y luego dice, y el que persevere firme hasta el fin, este será salvo. El hermano Pablo decía, he peleado la buena batalla y la he ganado, por lo demás, corona me espera. Es necesario llegar hasta el fin. Por eso les decíamos que el bautismo no es un sacramento, pues se dice de que si cumples con los 7 sacramentos, tú ya eres salvo. Pero la Escritura muestra lo contrario, pues dice de que es necesario, una vez que nos bautizamos en agua, recibimos al Espíritu Santo y luego debemos de permanecer en el Señor. Entonces tú me dirás, ¿hay que pagar al Señor algo entonces? No, de ninguna manera. Solo debemos de ser constantes. Debemos de permanecer fieles al Señor. No debemos de pagar nada a Dios. La salvación es gratuita. La Escritura dice, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es don de ustedes, sino de Dios.
Ciertamente nosotros no tenemos fe, en nosotros no había fe, pero el Señor lo puso en nosotros y la semilla de la fe germinó y se hizo grande y llevó frutos de arrepentimiento, frutos de amor, frutos de justicia. Y por eso somos salvos, todo por la gracia de Dios. Nosotros no somos nada sin Él. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros no pusimos nada acá, sino todo fue por gracia de Dios. Y entonces, el bautismo no es un sacramento. Vamos a dejar hasta acá este tema. Vamos a seguir en una próxima oportunidad. Vamos a ampliar esto. Aún no hemos concluido, así que no saquen conclusiones que no hemos descrito. Que la paz y la gracia del Señor sean con todos. Amén.